verso 16. ¿Lo tienen ahí, verdad? Amén. Y dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios en él. Dígale que está su costadito. El que permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios en él. Dígale, hermano, el que permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios en él. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento. Tomen asiento. Entonces este texto, amados hermanos, este texto nos declara una gran verdad espiritual, tan importante, que nos muestra cuál es el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice que Él es amor. Entonces Él es el amor, es la esencia de nuestro Señor. Los rasgos de personalidad de nuestro Señor es amor. El amor es la motivación, todo lo que hace el Señor, todo lo que hace es la motivación que se mueve en amor. Y la iglesia de Cristo es la que tiene que reflejar también ese amor, todo lo que hacemos. Tenemos que caminar en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que la palabra de Dios nos declara que el amor tiene un lugar de preeminencia en la iglesia del Señor, y por lo tanto la vida de todo cristiano, esa debe ser nuestra mayor y la más importante motivación, hermanos, que todo lo que hacemos, todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor. Pero lo que hagamos, lo hagamos en amor. Y quiero que vayamos a 1 Corintios, capítulo 13, verso 1 y verso 3. Corintios, capítulo 13, verso 1 y verso 3. Dice la palabra del Señor, pero antes de esto quiero poder que pusieras, ponchar el capítulo 12 del verso 31, porque el apóstol Pablo habla de los dones, que debemos pedir los mejores dones. Pero en esta porción de la palabra que dice que mejores cosas, habla en este versículo del capítulo 12. Dice, procurad por los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente que los dones. Los dones son buenos, pero Pablo le dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y está hablando de la preeminencia del amor. Y nos habla en el primer versículo, si yo hablase, capítulo 13, verso 1-3, si lo pueden ponchar. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Verso 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Verso 3, y si partiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregarse mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Se da cuenta? Si usted habla en lenguas, puede hablar en lengua, va a ser usted como ese símbolo, va a ser como esa retumbar ahí, es como un eco. Pero si usted tiene amor, obviamente se va a manifestar. Pero si no tiene amor, usted va a ser un símbolo. Usted puede tener profecía, puede tener ciencia, puede tener conocimiento, puede tener fe y decir a este monte, muévete. Pero si usted no tiene amor, nada soy, dice el apóstol Pablo. Y a usted, si diera su cuerpo para quemarse y diera todos sus bienes a los pobres y no tiene amor, nada soy. Entonces el amor tiene un nivel de preferencia, amados hermanos. Y quiero que veamos qué significa la palabra preeminencia. La palabra preeminencia se refiere a algo que está elevado, que está por encima, que está por delante de otros, o que es más importante que otros. Eso significa que para Dios todo lo que hacemos en
lo hacemos, es importante, es valioso. Pero nada más importante es, hermanos, es que nosotros podamos hacerlo con amor. Nada más importante o superior es el amor. Pero ¿por qué el amor tiene que tener ese puesto preferencial? Usted me pregunta, ¿por qué el amor tiene ese puesto preferencial? En 1 de Juan 4, 7 y 8, ahí tenemos la respuesta. 1 de Juan capítulo 4, versos 7 y 8. Dice la palabra del Señor: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Verso 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La iglesia del Señor está formada por personas, amados hermanos, que conocen de Cristo, son nacidos de nuevo. Y nosotros como iglesia tenemos que reflejar en nuestra vida el amor en nuestras vidas, con nuestras acciones y con nuestras actitudes. ¿Cómo están nuestras acciones, hermanos? ¿Cómo están nuestras actitudes? Quiero que hagamos ahí un momentito. ¿Cómo es nuestra actitud frente a nuestro prójimo? Y te quiero enseñar con la palabra en esta noche cómo comprender la preeminencia del amor y que podamos ver en la palabra de Dios estas verdades espirituales. ¿Cuál es el primer fruto, hermanos? El fruto del Espíritu. Gálatas 5:22 nos dice: mas el fruto del Espíritu, ¿qué cosa es? Es amor. No, es gozo, paz, paciencia, habilidad, bondad, fe. Pero el primer fruto es el amor. El amor también es un distintivo. Nosotros como discípulos tenemos una marca que nos van a reconocer. Juan 13:35 nos dice, y quiero que ponche porque yo lo puedo decir ahorita: en esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuvieras amor los unos a los otros. ¿Cómo nos van a conocer los de afuera? ¿Cómo nos van a conocer los que no conocen de Dios? De que si tenemos nosotros como iglesia y nos amamos unos a otros. Es un distintivo, hermanos. Tenemos una marca para que los que no conocen de Dios nos conozcan, que nos amamos y puedan venir a los pies de Cristo y que vean que caminamos en armonía, que caminamos en unidad, que nos abrazamos y que tenemos ese amor los unos a los otros. Pero si estamos en rencillas, si estamos en celos, si estamos en envidias, ¿cómo se pueden convertir aquellos que por primera vez vienen a la iglesia y ven actos que no les agrada, por ejemplo? En el mundo está bien, pero como discípulos de Dios tenemos que caminar amándonos los unos a los otros. El amor al prójimo es la muestra externa del amor a Dios que hay en nuestro corazón. ¿Qué nos dice en 1 de Juan capítulo 4 verso 20? ¿Qué nos dice? Dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué cosa? Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cómo puede amar usted a Dios a quien no ha visto? Si está su hermano, su prójimo es su hermano. Dice que es un mentiroso. ¿Y quién es padre de mentira? Satanás, ¿verdad? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ahora que ya hemos comprendido la preeminencia del amor, la importancia del amor, ¿cómo puedo reflejar en mi vida? ¿Cómo vamos a reflejar en nuestras vidas el amor de Dios? ¿Cómo reflejo ante mi prójimo? La palabra de Dios nos declara que podemos hacerlo de dos formas: con nuestras acciones y con nuestras actitudes. Nuestras acciones y nuestras actitudes.
Número 1, amar al prójimo es perdonar. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Quiero que vayamos a Mateo, capítulo 18, versos 23 y 24. Y aquí hay una enseñanza muy hermosa, hermanos, que quiero que por favor todos pudiéramos meditar en esta porción de la palabra en nuestros corazones. Dice la palabra del Señor, Mateo 18, 23 a 34. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Verso 24. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Verso 25. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Verso 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El verso 27. El Señor, saliendo de aquel siervo movido, versículo 27. El Señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda. Verso 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Verso 30. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Verso 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Verso 32. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonamos de corazón a cada uno de los hermanos sus ofensas. ¿Se da cuenta, hermanos? El Señor, el Rey, tuvo misericordia de ese siervo que le rogó, se postró, pero a su consiervo no le pudo perdonar. Por eso el Señor en su palabra nos habla, en Mateo 6, 14, 16 nos habla: si ustedes no perdonan las ofensas de los hombres, vuestro Padre que está en los cielos tampoco os perdonará. Entonces ese es el amor de Dios. Quiere que tú ames a tu prójimo, lo perdones. A eso nos llamó el Señor a nosotros. Una de las mayores muestras de amor de Dios hacia nosotros es que nos ha perdonado todos nuestros pecados, porque no había manera como justificarnos ante el Señor. Es por pura misericordia, y es por la misma gracia que usted recibió, esa gracia inmerecida, el perdón de nuestros pecados. Es la misma gracia que podamos dar a aquellos que nos han ofendido, porque esa es la voluntad del Padre. Y tenemos que comprender que nuestro Dios desea y espera que todos nosotros que hemos experimentado su amor y su perdón en nuestra vida, hagamos lo mismo con nuestro prójimo, que le perdonemos sus ofensas hacia nosotros, que actuemos con misericordia, así como nuestro Dios tuvo misericordia de nosotros, que seamos compasivos, que seamos misericordiosos. Si hay algo con alguien en la iglesia, tienes alguna rencilla con tu hermano, alguna situación, perdónate, hermano, en ese momento, porque es la voluntad de Dios. Yo lo he predicado mucho del perdón, pero en este mensaje sale que nosotros tenemos que tener ese amor por el prójimo, y no solamente por el que te ama, porque es fácil amar al que te ama,
Amor por tu prójimo es aquel que es difícil de perdonar. Por eso, ¿cómo puedes amar a Dios, a quien no has visto, y aborreces a tu hermano? ¿Cómo puedes amar a Dios? Pues llama que somos mentirosos si usted no ama a su hermano. Por eso nosotros tiene que haber ese amor. Y no ese amor filial, ese amor que el mundo en el cual camina, en el amor filial, que es un amor condicionante. Usted tiene que caminar en el amor ágape, que es un amor incondicional, de la misma manera que nuestro Dios nos perdonó, de la misma manera que usted tiene que perdonar. No hay condición, no te pone condiciones. Y nosotros, como hijos de Dios, nacidos de nuevo, lavados con la sangre de Cristo, tenemos que caminar en el amor ágape, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Número 2. Amar al prójimo también es soportar con paciencia sus debilidades, hermanos. Romanos 15:1. Romanos 15:1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las fraquezas de los débiles y no agradarnos de nosotros mismos. Posiblemente las actitudes de nuestro prójimo o sus acciones no son de nuestro agrado, hermanos. Hay muchos que son difíciles, realmente. Lo más fácil sería agradarnos a nosotros mismos y simplemente ignorarlos o tener una actitud de rechazo o de enojo hacia ellos. La pregunta es, ¿nos rechazó el Señor a nosotros? ¿Nos rechazó a nosotros? Tuvo misericordia, tuvo compasión de nosotros. Por eso tenemos que ser compasivos, hermanos, misericordiosos con los que son difíciles de amar muchas veces. ¿Cuántos nos han ofendido? ¿Cuántos nos han calumniado? ¿Cuántos han murmurado? ¿Cuántos nos han criticado? ¿Cuántos nos han juzgado? ¿Cuántos nos han señalado? Pero Dios quiere que tú tengas ese espíritu, el espíritu del Señor. Es un espíritu amoroso, porque Dios es amor. Porque dice en su palabra que el Señor ha derramado en nuestros corazones su amor. Romanos 5:5 lo dice. Por lo tanto, el Señor nos invita, para aquellos que son difíciles de amar, actúes con misericordia y con compasión. Es necesario también comprender, hermanos, que una persona puede ser fuerte en carácter, pero es débil espiritualmente. Cuando la palabra de Dios nos habla de los débiles, nos está hablando de los débiles espirituales. Que una persona sea prepotente, enojada, imponente, no significa que espiritualmente sea fuerte. Pues el no poder controlar su lengua, el no poder tener dominio propio, su temperamento, eso significa que es débil espiritualmente. No es maduro espiritualmente. Porque un maduro soporta, hermanos. Un maduro tiene compasión, tiene misericordia. No es que tú te pongas y te enojes y lo grites y lo insultes. Ese no es el carácter de Dios. El carácter del Señor es amor. Su esencia es amor. Su personalidad es amor. Él vino a traer amor y perdón, hermanos. Mira lo que nos dice Proverbios, capítulo 16, verso 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. En la Nueva Traducción Viviente me gusta. Mejor es ser pacientes que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. ¿Se dan cuenta, hermanos? No hay que ser ligeros. Hay que tener dominio con nuestra lengua, con nuestro carácter. Tenemos que crecer. Tenemos que madurar. Cuando el Señor nos dice, sean perfectos como yo soy perfecto, está hablando del amor. Cuando habla del amor a los enemigos.
Y perfecto en el griego es sean maduros, porque perfecto no podemos ser como Dios. Seamos maduros. El maduro le va a extender la mano, la misericordia a aquel que es débil. Amén, hermanos. Estamos aquí, ¿verdad? Amén. Número 3. Amar al prójimo es no ser indiferentes con el necesitado. Primera de Juan 3:17, hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? No podemos ser indiferentes, hermanos, con la necesidad de nuestros hermanos. Ante Dios todos somos y necesitamos de su amor, necesitamos de su poder, necesitamos de su misericordia, necesitamos de su compasión. Y nuestro Dios nunca es indiferente ante nuestra necesidad, porque Él nos ama y nos mira con ojos de amor y con ojos de compasión. Hay un pasaje en la Biblia que me gusta mucho. Dice que el Señor alimentó a 4,000 y que Él estaba con él 3 días, estaban con Él, y le dijo a sus discípulos, los llamó a sus discípulos: tengo compasión de ellos, porque hace 3 días que están conmigo y no han comido, y no los puedo enviar por el camino porque no han comido nada, porque pueden desmayar. Esa es la compasión de nuestro Dios. Y lo que me impacta es que lo llamó a sus discípulos para decirle: tengo compasión de ellos. Ese es nuestro Dios. Es un Dios amoroso, compasivo, misericordioso. Hay otro pasaje donde vino el leproso. Dice que el leproso dobló sus rodillas y le rogó: Señor, si quieres limpiarme. Y el Señor, teniendo misericordia, le dijo: si quiero, sé limpio. Eso es lo que quiere Dios de nosotros, que seamos misericordiosos. Nos hablaba el Señor. He predicado de la unidad, hermanos. He predicado del perdón. He predicado de la amargura, del resentimiento. Hoy el Señor nos está haciendo hablar y enseñar y predicar del amor, porque quiere que en la iglesia crezcamos, hermanos, que abracemos ese amor de Dios, esa compasión, esa misericordia, para que el Señor manifieste su gloria en esta iglesia. Pero si estamos desunidos, y he escuchado que en esta iglesia no hay amor. El amor no solamente de los pastores. ¿Dónde está tu amor? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu carácter? ¿Cómo tú respondes? ¿Cómo estás actuando? Tenemos que ser compasivos, hermanos. Mateo 9:36 nos habla, dice que el Señor vio las multitudes que veía que no tenían, que estaban descarriados como ovejas, que no tenían pastor, dice la palabra del Señor. Y que el Señor quiere alcanzar las almas. ¿Cómo alcanzamos las almas? Si no mantenemos la unidad en el Espíritu, si no tenemos amor. Nos hablaba el Señor que usted puede hablar en lenguas, que usted puede dar sus bienes, usted puede dar su cuerpo para que se quede y no tiene amor, de nada sirve. Usted puede tener profecía, puede tener don de ciencia, usted puede hablar en lenguas, usted puede tener conocimiento, fe, pero si no tiene amor, de nada sirve. Por eso el Señor nos dice: la fe, la esperanza y el amor. Pero detrás de las 3 cosas, la más importante, ¿cuál es? Es el amor. Tenemos que andar en amor, hermanos. Esta iglesia que es pequeña, que es tan visible, se ve los comportamientos, la conducta de los hermanos, porque manifiesta son las obras de la carne, dice. O sea, no necesitas ni siquiera tener discernimiento, porque se manifiesta de la manera como hablas, cómo miras, cómo tratas, cómo miras al hermano, cómo respondes, cómo actúas. Pero Dios quiere que nosotros abracemos ese amor ágape, ese amor incondicional, que seamos maduros. Y alguien te respondió: gloria a Dios, como me enseñan. Estoy yéndome al monte a orar y a ayunar estos tiempos, buscando más la presencia de Dios, hermanos. Que el Señor me habla de una manera poderosa.
a menguar en mi carácter, a menguar, a ser más humilde, más chiquito. Mientras más te use el Señor, más humilde. Mientras más te insulten, más chiquito. Y dile, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Porque es señal que estás avanzando, hermanos. Porque se van a levantar, te van a criticar, te van a murmurar, te van a juzgar, te van a traicionar. Pero nosotros no lo hacemos para agradar a los hombres. Lo hacemos para agradar al Señor, al que tuvo misericordia de mí, que tuvo compasión de rescatarme, de darme la oportunidad de darme ese regalo tan preciado que es la gracia del Señor, esa gracia inmerecida, de la cual tomamos de su plenitud, gracia sobre gracia, favor tras favor, favor inmerecido que no lo merecíamos, hermanos. Pero Dios tuvo compasión de nosotros. Conforme dice su palabra, que con amor eterno nos ha amado y nos ha prolongado su misericordia. ¿Cómo no darle gracias, Señor? ¿Cómo no dar amor a ese hermano que es difícil de amar? ¿Cómo no tener compasión como esa persona que es rebelde? Decirle, Señor, ten misericordia, tú lo puedes cambiar. Y no lo juzgues, no lo critiques, no lo cuestiones. Ámalo, abrázalo. Extiéndele un abrazo de amor. Ese amor ágape, ese amor filial. Porque afuera todo el mundo se ama cuando te dan un regalo. Tú me das un regalo y yo te doy otro regalo. Tú me dices, ¿cómo estás? Yo también te digo, ¿cómo estás? Pero aquel que es difícil, ahí está el amor de Dios. ¿Qué méritos teníamos, hermanos? ¿Qué méritos teníamos ante los ojos de Dios para justificarnos de nuestro pecado? Dice que todos estábamos destituidos de su gloria, pero todo fue por pura gracia y pura misericordia de Dios. Entonces no hay lugar para caminar en el rencor, en el odio, en la amargura, en el resentimiento. Así que algunos se van a molestar conmigo, pero el Señor me ha puesto este tiempo, porque la iglesia tiene que levantarse, tiene que brillar en luz, no en oscuridad, no en tinieblas. Porque si no amas a tu hermano, dice que todavía estás en oscuridad, estás en tinieblas. Y si aborreces a tu hermano, dice, ¿cómo puedes conocer el amor de Dios? Si Dios es amor. Primero tener amor y perdón a este mundo, hermanos. El mundo está así porque le han dado la espalda al Señor. Andan en odio, en venganzas, en celos, envidias, hipocresías, mentiras, muerte, violencia. Mandan a sicarios, matan, se vengan. No les importa, han perdido el juicio. Están tomados por espíritus, por demonios. Pero la iglesia de Cristo tiene que levantarse y reflejar, no solamente en la iglesia, sino también afuera, en nuestras casas, donde estamos. Ese es el amor de Cristo, el amor por nuestra esposa, nuestros hijos. Aunque a veces se pongan un poquito difícil las esposas o los esposos. Como le decíamos a un hermano hoy día, desde el ministrar al Señor, ten misericordia, ten compasión. No es Él. Ahí tienes un ejemplo en nosotros, un testimonio. Entonces, ¿cómo importantes son los testimonios, hermano? Porque los testimonios evidencian el poder de Dios, que cambia, que transforma, que libera, que rescata, que liberta. Ese es nuestro Dios, un Dios compasivo, un Dios de misericordia. Y tenemos que estar seguros, hermanos, de que Dios nos ama tanto, como iniciamos en las palabras. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en nosotros. Así que usted tiene que recordar esa palabra. Si usted permanece en amor, va a permanecer en Dios y Dios va a permanecer en usted y en mí. Amén, hermanos. Amén. Amar al prójimo es no ser indiferentes con el necesitado, hermanos. Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? De la misma forma el Señor quiere que nosotros miremos a nuestros hermanos necesitados, no con indiferencia, no con menosprecio, hermanos, sino con amor, para poder compartir con ellos las bendiciones que Dios nos da. No seas indiferente cuando Dios te bendice.
puedas extenderle a aquel necesitado. No mires tus ojos, no mires a otro lado. A veces somos indiferentes y tenemos que estar seguros que nada de lo que nosotros compartimos con nuestros prójimos que están pasando necesidad quedará sin recompensa. Proverbios 19, 17. Hay recompensa, hermanos. Proverbios 19, 17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo devolverá. ¿Cuántos creen, hermanos? Dios devuelve, hermanos. Y eso te puedo dar por testimonio. Hace poco tenía mi dinerito para comprar una ropita para mi papá, porque era el padre, y lo saqué, y por alguna razón no pude comprar las cosas. Pasé 2 o 3 días, hermanos, hasta que llegó los hermanos que vinieron de allá de la iglesia del pastor Javier, y fuimos a hacer el servicio allá con los niños, y estos hermanos me puso en el corazón el Señor poder donar para ellos algunos víveres, y fue algo hermoso. Y cuando estoy terminando, entro al urinario, y el Señor me dice: dale todo lo que tienes ahí. Entonces yo decía: cerré mi carne. Cuando vuelvo otra vez, dale todo lo que tienes ahí. Oh, Señor. Entonces salí y se lo di. Sí, lo di. El Señor puso en mi corazón darle esto. Todo lo que tenía, hermanos. En la noche, hermanos, no les miento, recibí 3 veces más de lo que había. ¿Se da cuenta cuando usted le da al necesitado? ¿Se da cuenta cuando usted le da al hambriento? Y yo estoy seguro que ese varón estaba pasando por una necesidad tan grande, porque reflejaba en sus ojos algo que vieron diciendo que no te lo dicen, pero como son hombres de Dios también que oran, y para eso nos llamó, para entre nosotros poder ayudarnos como santos. La iglesia tiene que estar, la iglesia se mover. Bienaventurados dar que recibir, hermanos. Amén, hermanos. Pero también la palabra de Dios nos declara que así como ayudar al necesitado trae bendición, ser indiferentes a la necesidad de nuestro prójimo no quedará sin consecuencia también, hermanos. Miren lo que dice Proverbios capítulo 28, verso 27. Estamos aprendiendo, ¿no, hermanos? Estamos entendiendo, ¿no? Dice la palabra del Señor: el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Si tú tienes y no le das a esa persona que está en necesidad, el que da no va a andar en pobreza, va a recibir bendiciones. Nunca te va a dejar el Señor, nunca te va a abandonar. Por eso es que necesitamos, hermanos, ser enseñados, que nuestro Dios more en nuestros corazones en amor. Y termino con número 4, hermanos, para terminar este tiempo. Amar es atrevernos a ser diferentes al mundo. Tenemos que ser diferentes al mundo. Primera de Pedro, capítulo 1, 22 y 23. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, dice: amaos unos a otros, entrañablemente, de corazón puro. Verso 23. Siendo ¿qué cosa? Renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por eso dice la palabra: cielo y tierra pasará, mas su palabra va a permanecer. Quiere que nos amemos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Por eso el salmista decía: Señor, dame un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí. Por eso que en las bienaventuranzas el Señor les enseñaba en el sermón del monte: más bienaventurado es el corazón, el de limpio corazón.
tenemos que tener un corazón limpio, hermanos. En un mundo lleno de indiferencia, de malas actitudes, de rechazo, de menosprecio, nosotros como cristianos somos llamados a marcar la diferencia por medio del amor de Dios. Esa es nuestra marca, ese es nuestro distintivo, hermanos. Que no nos parecemos a lo del mundo. El mundo anda en hipocresía, anda en odios, anda en rencores, anda en mentiras. Toda persona que se llame cristiano tiene que comprender que no podemos decir así soy yo para justificar nuestra prepotencia, nuestra manera hiriente de tratar a nuestro prójimo, hermanos. Pues este texto que hemos leído nos dice que nuestra alma ha sido, ¿qué cosa? Purificada para el amor fraternal no fingido, para amarnos entrañablemente, que hemos sido renacidos por medio de la palabra de Dios. Si no podemos amar a nuestro prójimo, hermanos, si no podemos cambiar nuestra actitud, entonces necesitamos las mismas palabras que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. ¿Cuántos han nacido de nuevo, hermanos? Amén. Porque un nacido de nuevo ha sido limpiado completamente. Dice que las cosas viejas pasaron, todas las hace nuevas, que el viejo hombre ha sido viciado porque el Señor las hace nuevas, ¿no? Y somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. El Señor comienza a trabajar en nuestro corazón, a cambiar, a regenerarnos. El nacer de nuevo es hacer la voluntad de Dios. Pero si no has nacido y sigues con rencor, sigues en la misma actitud, como le dijo el Señor, es necesario nacer de nuevo. Termino con esto, hermanos. Espero que podamos abrazar su palabra en esta noche. Espero que no solamente seamos oidores, hermanos, sino que seamos hacedores de la palabra. Que podamos reflejar y que podamos ser gobernados, que podamos ser dirigidos por su palabra. Por eso el apóstol Pablo le decía en Colosenses 3:16 que sobreabunde en vuestro corazón en la palabra de Cristo, para enseñarnos, para exhortarnos, dice la palabra del Señor. También nos habla que tenemos que andar con cánticos, con salmos, con himnos, con alabanza, llenarnos de su espíritu, es llenarse de su espíritu. Y el mismo Pablo también le dice: vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Así cuando usted se levanta, se pone sus zapatillas, se pone sus medias, de la misma manera todos los días yo me levanto así: Señor, vísteme de tu amor, Señor. Hoy vísteme de tu amor, Señor. Vísteme de tu amor, porque es el vínculo. Vísteme de tu amor. Si hay un ataque, Señor, ¿cómo voy a responder? Ante una ofensa, hermano, porque dice la palabra de Dios, Lucas 17:1, que todos los días vamos a tener tropiezos. Y en el griego nos habla que son ofensas. Todos los días vamos a ser ofendidos. En este mundo postrado, lleno de pecado, hermano, es imposible, dice, que no tengamos, que alguien nos ofenda. Pero será la manera como respondemos a la ofensa, hermano. Amén. La actitud del cristiano no puede ser la misma actitud del impío, que se agarra a golpes o se insulta o se metan a la madre y se insulta. Uno tiene que menguar en el carácter, hermanos. Pero cuando uno mengua, cuando uno busca de Dios, cuando uno le dice: Señor, yo rindo mi corazón, rindo mi alma, cambia, transforma, saca todo lo que tienes de mi corazón, allá lo que tiene que salir. Por eso es que no hay respuesta muchas veces a nuestras oraciones. Porque ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro corazón verdaderamente? El salmista decía: si hubiese guardado iniquidad en mi corazón, el Señor no me hubiese escuchado. Isaías dice que su mano está extendida fuerte, sus oídos están prestos a escuchar la oración, pero la iniquidad que hay en ustedes ha hecho una separación con Él. Por eso este tiempo, hermano, es tiempo
de abrazar su presencia, de buscar de Él, de meditar en su palabra, porque en su palabra nos va a renovar nuestro entendimiento, nuestros pensamientos. Y usted va a conocer cuál es la voluntad que es buena y que es perfecta, ¿verdad? Pero sé que hay muchos que conocen la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, pero no la aplican en su vida. No hay frutos, siguen igual. Pueden tener 20, 30 años en el Evangelio y eso no te hace que tú seas más cristiano. Amén. El que es verdaderamente es el que nació de nuevo, el que soporta las pruebas, el que soporta las dificultades, el que camina en amor, en unidad, en misericordia, como hemos compartido hoy, esta noche, la palabra. Si permanecemos en amor, permanecemos en Dios y Él va a estar en nosotros. Igual le dijo en la unidad, en la oración que hizo el Señor Jesucristo, cuando Él oró por sus discípulos: Padre, así como somos uno, tú y yo, tú en mí y yo en ti, para que ellos también sean en nosotros uno, para que sean perfectos unos a otros. Perfectos, ser maduros. Madurez es rendirse, buscar la presencia de Dios cuando tú estás en intimidad. El Señor comienza a orar en el corazón, a llenarlo de su espíritu, a llenarlo de ese amor de Dios. Van a correr ríos de agua viva por nuestro ser. Y va a manifestar su gloria en cada uno de nosotros. Y la iglesia no pasa por el pastor, no pasa por la pastora. La iglesia también. Y aquellos que dicen: no hay amor. ¿Y dónde está tu amor? ¿Dónde está tu actitud con el hermano, con el necesitado? Que lo puedas tú ayudar a crecer, a levantarlo. Y no juzgarlo, no criticarlo, y no cuestionarlo, sino ámalo. Así como Dios te amó, de la misma manera, ámalo al Señor.